con este bloque de bacterias relacionadas a infecciones de transmisión sexual, y en esta ocasión vamos a hablar de Ureaplasma urealyticum, la cual se encuentra en el filum Firmicutes, en la clase Molicutes. La familia es Mycoplasmataceae, en donde se encuentran dos géneros, el género Mycoplasma y el género Ureaplasma, y en esta ocasión vamos a hablar de Ureaplasma urealyticum. Sin embargo, se han descrito otras especies como Ureaplasma cati, Felinum, Diversum, que se asocian principalmente a pollos, aves, gatos, perros, y hasta antes de 1992 se habían descrito 14 serotipos de ureaplasma. Sin embargo, ya con el uso de estas técnicas de biología molecular y de hibridación DNA-DNA, se han agrupado o se han descrito únicamente dos biovariedades, las cuales son Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum. Este microorganismo es muy pequeño, mide de 0.2 a 0.3 micras. Vean cómo incluso pasaría muy fácil por estos sistemas de filtración con poros de 0.22 micras. Esta bacteria se encuentra, ya lo decíamos, en la clase Molicutes, los cuales pues no tienen pared celular. Molicutes viene de piel suave o cáscara suave. Entonces, se ha descrito que la pérdida de esta pared celular ha sido por la evolución degenerativa de estas bacterias gram positivas. Y también es muy importante que ustedes sepan que su genoma es muy pequeñito, y por lo tanto tiene capacidades biosintéticas limitadas. Es decir, nosotros para su aislamiento y crecimiento en el laboratorio necesitamos incorporar factores de crecimiento, por ejemplo extracto de levadura o suero fetal bovino, el cual contiene muchos componentes que van a favorecer el desarrollo de este microorganismo. Sobre todo glucolípidos, ya que como ustedes pueden observar aquí, este es el porcentaje de algunos monosacáridos que se encuentran en la membrana de ureaplasma. Se encuentran principalmente la galactosa, la glucosa, la manosa y en un menor porcentaje la arabinosa y la gilosa. Y estos glucolípidos son los que van a favorecer que se lleve a cabo la serotipificación, pero también estos son los determinantes antigénicos con los que tiene o con los que cuenta este microorganismo. Vean cómo aquí se observa de una forma cocoide, así lo describimos, una forma cocoide pleomórfica. Precisamente al carecer de esta pared celular no la vemos totalmente circular. Sin embargo, la rigidez que tiene este microorganismo la adquiere a través de los esteroles presentes en su membrana, que son característicos de ureaplasma, a diferencia, por ejemplo, de las formas L de las bacterias. Ya mencionábamos que se describen dos biobares, Ureaplasma parvum, que también ustedes lo van a ver en la bibliografía como UPA, biobar 1, y contiene los serotipos 1, 3, 6 y 14, mientras que el biobar 2 va a tener los serotipos restantes. Se lo va a abreviar en la literatura como UUR y corresponde a Ureaplasma urealyticum. En esta tabla ustedes pueden observar las diferencias que nos van a ayudar, sobre todo para el otro género que también se encuentra en la familia, que es Mycoplasma. Comenzando principalmente por la colonización en orofaringe y en tracto genitourinario por parte de Ureaplasma, mientras que Mycoplasma va a depender del sitio anatómico en donde se encuentre, salvo Mycoplasma hominis, que también se encuentra en estas dos mucosas. Por otra parte, el metabolismo de la glucosa, la arginina y de la urea también nos va a ayudar a diferenciarla de Mycoplasma, ya que Ureaplasma va a ser el único que va a utilizar la urea para obtener su energía y no va a utilizar la glucosa ni la arginina, a diferencia de las otras especies de Mycoplasma.
y pues por supuesto la patogenicidad. Las especies de Ureaplasma aureolithicum y Ureaplasma parvum se han descrito patógenas para el ser humano, mientras que hay otras especies de Mycoplasma que son inocuas para el ser humano. Ya les comentaba que no habría que confundir la estructura de ureaplasma con las formas L. Vean ustedes cómo se observan de alguna manera idénticas, porque no tienen esta pared celular. Sin embargo, estas formas L son el resultado de la pérdida o la síntesis defectuosa de la peptidoglicana. Esto por acción de algunas enzimas líticas que han degradado precisamente esta peptidoglicana, las altas concentraciones de sales, etcétera. Todos estos fenómenos o la pérdida de esta pared celular es reversible, mientras que para ureaplasma no, ella nunca va a tener esta pared celular. Otra diferencia pues también es la presencia de estos esteroles que ya les comentaba para el caso de ureaplasma, mientras que las formas L no contienen estos esteroles. Entonces también que ustedes recuerden que estas formas L van a obtenerse tanto de gram positivos como gram negativos, y las provenientes de los gram positivos son protoplastos, mientras que los gram negativos son los que llamamos esferoplastos. Y bueno, este mecanismo se ha descrito en Bacillus subtilis o en Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esta aparición de estas formas L, que les vuelvo a repetir, es muy diferente a la estructura que tiene ureaplasma. Ya les comentaba también que el genoma es muy pequeñito, vean 0.97 millones de pares de bases, entonces en realidad es un genoma muy pequeño en comparación por ejemplo con Escherichia coli, ¿no? Y de ahí lo que comentábamos que requiere la adición de estos factores de crecimiento. La mayoría del genoma pues va a codificar para proteínas o para regiones codificantes de proteínas hipotéticas, es decir, no se sabe aún del todo su funcionalidad, y todas estas conclusiones se han obtenido a través de análisis bioinformáticos en las bases de datos que ya se encuentran publicadas. La homología en las secuencias de estas proteínas es lo que nos va a decir si tiene una funcionalidad semejante a o no. Sin embargo, pues ya les comentaba, no todas se han visto la funcionalidad en ureaplasma. Y pues bueno, codifica para sus genes ribosomales, el 16S, 23S y el 5S. Y también es muy importante comentarles que dentro de su genoma va a contar con estas proteínas que son para la utilización de la urea, es decir, la enzima ureasa, y es a través de esta hidrólisis de la urea que va a utilizar o va a obtener la síntesis de energía. Este gen o este grupo de genes que codifica para la enzima ureasa va a ser constitutivo, y pues va a ser la característica que dijimos que nos va a ayudar a diferenciarla de Mycoplasma, por ejemplo. También va a contar con hemolicinas, las cuales van a favorecer la ruptura de estos eritrocitos y la adquisición de hierro. También va a tener en la superficie una proteína que se ha descrito como MBA. Esta es una lipoproteína que se encuentra en la superficie de esta membrana, y esta proteína MBA viene del nombre de Multiple Banded Antigens y se ha asociado con variación antigénica, sobre todo en el extremo carboxilo terminal del 3', en donde se encuentran repetidos tándem, los que van a favorecer pues que haya esta variación antigénica y que el reconocimiento por el sistema inmune sea deficiente. También se ha descrito que cuenta con transposasas, sin embargo, estas solo se han mencionado en algunas serovariedades. Los factores de virulencia con los que cuenta este microorganismo ya comentábamos que es sobre todo la proteína o lipoproteína MBA, que está expuesta en la superficie y lleva a cabo el reconocimiento con las células de las mucosas a través de los receptores tipo TOL 1, 2 y 6. Esto va a favorecer que se lleve a cabo la producción de NF-κB, y esto se ha descrito sobre todo en los casos de corioamniosis. También cuenta con 3 fosfolipasas A1, A2 y C, que van a
favorecer la hidrolización de fosfolípidos para producir ácido araquidónico, que a su vez va a favorecer la producción de citocinas proinflamatorias para la producción de prostaglandinas. Este mecanismo ustedes lo pueden ver en esta imagen. Cuando se lleva a cabo la invasión de las bacterias en la coriamniosis, lo que va a pasar es que se van a activar los receptores tipo TOL y a su vez van a favorecer la inducción de NF-κB, de esta vía de señalización de NF-κB, para producir citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles? Pues la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8. Este ambiente inflamatorio va a favorecer el incremento en la producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a activar las contracciones uterinas, este movimiento miometrial, lo que va a culminar en labor de parto. Y en muchas ocasiones pues esto es son abortos espontáneos o parto prematuro. Por otra parte, también este ambiente proinflamatorio va a activar la infiltración de neutrófilos, van a incrementar las metaloproteasas y esto a su vez va a debilitar las membranas cervicales y se va a llevar a cabo también la ruptura espontánea de estas membranas, lo que va a culminar en un trabajo de labor de parto. También pues puede ser, como ya les comenté, por abortos espontáneos o partos prematuros. También se ha descrito que ureaplasma tiene una proteasa IgA, sin embargo no se ha ubicado bien en el genoma, pero esta IgA proteasa va a favorecer que se eliminen estas IgAs presentes en las mucosas, tanto orofaringe como en tracto genitourinario. También pues la producción de la enzima ureasa va a favorecer la generación de amoníaco para que cause toxicidad en las células, se produzcan también especies reactivas de oxígeno y haya cambios en el pH. Esto pues va a conllevar en la pérdida de algunas funcionalidades, y sobre todo por ejemplo en los espermatozoides, lo que va a conllevar en este caso pues a infertilidad. También se ha descrito que ureaplasma forma biopelícula, sin embargo esta biopelícula es más como para colonización y adherencia que para un mecanismo de resistencia a antimicrobianos, ya que se ha visto que no tiene efecto la producción de esta biopelícula con las concentraciones mínimas inhibitorias de acitromicina ni de eritromicina. Entonces va a favorecer sobre todo la adherencia a una inflamación crónica. Ya lo que comentábamos, que la adherencia de ureaplasma, sobre todo en el espermatozoide, en esta región SGG, que son moléculas de sulfogalactoglicerolípidos, pues van a disminuir el movimiento de van a evitar que se lleve la unión entre el ovocito y el acrosoma, lo que va a culminar en infertilidad. La presencia de ureaplasma es universal, ya comentábamos que es biota normal de orofaringe y de tracto genitourinario, y el porcentaje de colonización va a ser mucho mayor, aproximadamente de un 40-80% en mujeres que son sexualmente activas, aunque también en las que no son activas se encuentra en un bajo porcentaje del 10%. Se encuentra presente en la uretra masculina, pero en una menor prevalencia, y pues si la mama está colonizada con ureaplasma, aproximadamente el 20% de estos bebés pueden ser colonizados también a través de cuando se lleve a cabo el paso por canal de parto. Y bueno, la colonización de ureaplasma en los recién nacidos van a disminuir a los 3 meses de edad. Esto sí es un parto normal, sin embargo, pues las infecciones por ureaplasma se han asociado a partos prematuros, en donde pues esta colonización va a desencadenar otras complicaciones. La transmisión de este microorganismo es por contacto sexual, a través de relaciones. Se menciona que sobre todo es por la promiscuidad, y recordemos que estamos en este bloque de infecciones de transmisión sexual. También puede llevarse a cabo a través de madre a hijo, sobre todo por 3 vías: la vía vertical,
que es a través de la salida de un parto eutóxico por canal de parto, o la vía hematógena, que es a través de la colonización de ureaplasma por cordón umbilical, en donde pues esto debe de ser estéril, este sitio es privilegiado, es estéril, y también por vía ascendente a través de la infección intrauterina, que es como va a llegar o va a provocar una corioamnosis, una inflamación del líquido o una infección del líquido amniótico y una inflamación de las capas de las membranas coriamnóticas. También se puede adquirir una infección por ureaplasma a través de trasplantes, de transfusiones o por el uso de agujas, esto sobre todo pues en los pacientes que ya son adictos, ¿no? La infección por ureaplasma puede solamente cursar con un flujo vaginal blanquecino sin ningún olor en particular, o incluso se han descrito personas que son asintomáticas. En el hombre, por ejemplo, cuando hay una infección puede causar uretritis, que es la inflamación pues de la uretra, y también en los hombres se ha asociado, bueno, también en las mujeres, a esta uretritis no gonocócica, que ronda aproximadamente del 10 al 40%. Otras infecciones que puede estar causando pues son pielonefritis, ya habíamos comentado el aborto espontáneo o el parto prematuro. Y vean pues cómo también se va a diferenciar de micoplasma, la infección por ureaplasma, ya lo mencionábamos, por el hábitat o el sitio de colonización. En esta imagen es para que ustedes puedan observar la morfología colonial de micoplasma. En esta ocasión, aquí la ven, esta azulita, en esta es la forma de huevo estrellado, mientras que ureaplasma se describe como forma de erizo de mar. Es una forma en que se les va a distinguir. Y bueno, también es importante que ustedes sepan que generalmente las infecciones vienen mixtas, viene una infección por ureaplasma y por micoplasma. Aquí también en esta imagen para recalcarles que pueden ser causa de uretritis y cervicitis, tanto en hombres como en mujeres, y vean cómo es no gonocócica, principalmente por Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum o Mycoplasma genitalum. Por lo tanto, cuando se tiene sospecha de este tipo de infecciones, debe de montarse el panel no solo para Neisseria, sino para este tipo de bacterias. Y en esta imagen de aquí es un cultivo líquido de ureaplasma, en donde ustedes pueden observar nuevamente estas formas circulares, formas cocoides. En algunas ocasiones acá se pueden observar como pleomórficas y que se describen en la literatura como erizo de mar. Las enfermedades descritas en las mujeres, pues ya comentábamos, puede ser vaginosis bacteriana, cervicitis no gonocócica, enfermedad pélvica inflamatoria, y también tenemos la corioamnionitis, que es precisamente la infección del líquido amniótico y de las membranas, causando una infección intraamniótica, o conocido como amnionitis. Esto va a provocar que se lleve a cabo, como ustedes pueden observar aquí, esta infección del líquido amniótico, y esto va a culminar en la ruptura prematura de membranas, y esto causa altos grados de morbimortalidad materna y neonatal. Entonces puede morir incluso la mamá y el hijo. Y esto sobre todo en mujeres embarazadas. También las infecciones por ureaplasma van a tener o van a culminar en cuadros de infertilidad. Las enfermedades pediátricas que tenemos son pues el nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, y que debido a esto tengan que utilizar inhaladores o respiradores. Perdón. También la infección por ureaplasma va a provocar displasia broncopulmonar, es una enfermedad pues crónica, y sobre todo por el uso de estos ventiladores o respiradores
para favorecer el desarrollo de estos bebitos que nacieron prematuramente. También se ha descrito infecciones en meninges, septicemia y neumonía neonatal. En los hombres pues se ha descrito sobre todo la disminución de la micción por una inflamación en la próstata, por la prostatitis, o también una inflamación en el epididimo y los testículos. También hay alteraciones en el esperma masculino, afectando la movilidad de estos espermatozoides, que en ocasiones es muy marcada y que precisamente va a concluir en infertilidad, en casos de infertilidad. En esta imagen es para que ustedes vean cómo hay una alteración morfológica. En esta ocasión aquí se describe sobre todo en la cola, que va a evitar ese movimiento para llegar al óvulo, y va a haber una dificultad en el proceso de fecundación. También, como se encuentra colonizando o adherida este ureaplasma en el espermatozoide, va a ser más fácil de que llegue hasta el endometrio o las trompas de falopio, causando salpingitis, que es la inflamación de estas trompas de falopio, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, etcétera. Entonces vean cómo aquí la infección con ureaplasma y sobre todo pues la adherencia a este espermatozoide va a conllevar a todas estas situaciones que ya mencionamos. En esta otra imagen ustedes pueden observar cómo el mecanismo por el cual ureaplasma va a causar infertilidad es a través de la colonización. De primera instancia, pues ya comentábamos que muchos glucolípidos van a generar una reacción cruzada. Glucolípidos del ureaplasma van a tener una reacción cruzada con algunos glucolípidos que se encuentran presentes en las células humanas del hospedero. Entonces, la generación de estos anticuerpos pues no solamente va a reconocer a ureaplasma, sino en algunas porciones, algunos receptores o algunos glucolípidos que se encuentran presentes en estos espermatozoides. Sobre todo, por ejemplo, contra la proteína UreG de ureaplasma urealítico. Por otra parte, también se puede llevar a cabo la generación de compuestos tóxicos derivados de la peroxidación de lípidos, estas especies reactivas de oxígeno que van a fragmentar el DNA y finalmente van a causar la apoptosis. Por otra parte, también se va a llevar a cabo la unión directa de ureaplasma hacia el espermatozoide, y era lo que comentábamos, que va a disminuir la movilidad de este. Y también puede disminuir la incorporación de una proteína que es la P34H, que tiene actividad de hialuronidasa en el acrosoma, que si ustedes recuerdan, este es el acrosoma, y este acrosoma va a tener como principal función, o más bien es como un depósito de estas enzimas que van a favorecer la reacción acrosómica, que es la unión entre el óvulo y el espermatozoide para que se lleve a cabo la fusión de estas membranas plasmáticas y pues la síntesis ya posterior, ¿no? Y precisamente vean cómo esta infección por ureaplasma es lo que va a conllevar en estos casos, ya lo comentábamos, de EPI, de salpingitis, de infertilidad. Y en esta imagen es una imagen de microscopía de adherencia, en donde se empleó en este artículo el fluorocromo DILC 18 y observaron por microscopía confocal la presencia de ureaplasma y de micoplasma. Vean cómo se observa aquí lo que comentábamos, la adherencia de ureaplasma y también en esta parte del acrosoma. ¿La vieron? Y aquí hay otros espermitas también en donde se encuentran principalmente esta adherencia de ureaplasma. ¿Cómo se va a llevar a cabo el diagnóstico? Pues el diagnóstico es principalmente por la recolección
de las muestras, ya sea de exudado uretral, de orina, de exudado endocervical, de biopsias endometriales, y aquí es muy importante la recolección. Ya se describirá con más detalle en la práctica de exudados cervicovaginales y uretrales, que es importante utilizar estos hisopos de dacrón o de alginato de calcio, porque el algodón es tóxico para este tipo de microorganismos, los cuales son muy lábiles no solo a la temperatura sino al pH, acuérdense que también requieren factores de crecimiento, ¿no? Tenemos también métodos comerciales, métodos automatizados y métodos semiautomatizados. De primera instancia, para el aislamiento, que sigue siendo el estándar de oro, sin embargo es muy complicado, tenemos el uso de medios como el A7 micoplasma, que va a ser selectivo para el aislamiento tanto de micoplasmas como de ureaplasmas, y este medio pues tiene como base una mezcla de peptonas, se le adiciona suero de caballo y factores de crecimiento, sobre todo por ejemplo extracto de levadura, que va a favorecer el crecimiento de micoplasmas. Y aquí vamos a poder nosotros distinguir, también tiene algunas sales, y estas nos van a ayudar a diferenciarlas de micoplasma y de ureaplasma. Micoplasma ya decíamos que tiene la apariencia de estos huevos estrellados, aquí el centro, y después esta colonia más circular, mientras que ureaplasma tiene apariencia de estos erizos de mar, tienen un diámetro de 15 a 50 micrómetros estas colonias, y también se van a distinguir porque las colonias de ureaplasma se ven con un color marrón oscuro, precisamente por la precipitación de sales de magnesio que se encuentran dentro del medio de cultivo. También pues tenemos el otro agar, que es urea arginina LIO 2. También tenemos caldos glucosa CCP4 con arginina, con urea, hay sistemas trifásicos, caldo de Shepard, y estos caldos sobre todo van a servir cuando se lleva a cabo la toma de la muestra, se lleva al laboratorio en estos, e incluso se pueden dejar incubando ahí. Aquí se dejan incubando incluso hasta una semana o dos, y aquí no esperen ver el desarrollo de ureaplasma de una forma turbia. Aquí lo que nos va a ayudar es la incorporación en estos medios líquidos del indicador, que es el rojo de fenol. Entonces vamos a ver que hay crecimiento porque hay un vire de este indicador, lo vamos a ver de un tono más rosa. Acuérdense que utiliza la urea y va a producir amoníaco, que va a alcalinizar el medio, y nosotros al tener este indicador, que es el rojo de fenol, lo vamos a ver de este rosa intenso, ¿no? Rosa mexicano comentábamos incluso. Entonces es también una diferencia, por ejemplo, con micoplasma, que micoplasma sí va a enturbidecer el medio, no tan abundante como por ejemplo un crecimiento con Escherichia coli, etcétera, este tipo de microorganismos, sino es un enturbidamiento un poquito más fino. En un artículo muy viejito, que es del año de 1976, se hizo la comparación sobre todo de los medios que se encontraban en esos años para ver el desarrollo de ureaplasma, pero a mí me gusta mucho porque vean cómo el crecimiento lo denotan por cruces. Sí, ya sé que es una forma muy superficial de llevar a cabo este crecimiento, pero vean cómo crece con mucho mayor facilidad en estos caldos soya tripticaseína, pues precisamente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchas peptonas, tienen extracto de levadura, a diferencia de estos medios que son un poco más sencillos, ¿no? También aquí tiene que ver mucho la composición o la formulación de las casas comerciales, porque en algunas ocasiones la calidad de los componentes es deficiente en algunas marcas y en otras no. Entonces vean, aquí también se describe otro tipo de medio, que es el PPLO, que es se llama así por pleuroneumonía like organism, y ya se quedó el nombre así, PPLO. Actualmente pues pueden utilizar el medio A7, A7B, A8, que como les comentaba pues sirven mucho para llevar a cabo este desarrollo. Para la identificación ya se emplean kits
en donde pues vamos a utilizar en algunos casos las diluciones, y estas diluciones se van a realizar a partir de mi muestra o de mi cultivo cuando yo vea que ya haya crecimiento, sobre todo para evitar interferencias, si es directo de la muestra, para evitar interferencias de antibióticos o de otros inhibidores que se encuentren presentes en mi muestra, mientras que si ya es a partir de un crecimiento, yo voy a saber cuál es el número de unidades cambiadoras de color, que en este caso no son UFC, sino son UCC, unidades cambiadoras de color por mililitro, y esto nos va a ayudar sobre todo para saber si hay una vaginosis bacteriana, por ejemplo en vagina, o si hay desarrollo de ureaplasma urealyticum en muestras, por ejemplo, de exudados uretrales, ¿no? Hay estos métodos. El método Mycofast Use es este va a emplear pues la utilización de urea, de glucosa o de también la resistencia a antimicrobianos, y también, como ustedes pueden observar aquí, la cuantificación de mis microorganismos de Ureaplasma urealyticum, y aquí está la susceptibilidad a antimicrobianos. Entonces estos kits son fáciles para identificar si mi infección es por micoplasma o si es por ureaplasma, pero además también de entrada tengo la susceptibilidad a antimicrobianos, y además el conteo, ¿no? Lo que se hace pues es que se lleva a cabo la hidratación de estos medios, que generalmente están liofilizados. Una vez que ya se llevó a cabo la hidratación, se va a llevar aquí la siembra del microorganismo, se va a tomar el hisopo, se va a dejar ahí aproximadamente unos minutos, se va a centrifugar, no se puede dejar ahí 30 minutos, se va a centrifugar, y ya una vez que se tenga esta suspensión bacteriana se va a llevar a cabo la inoculación. Y vean cómo este kit precisamente viene para hacer el conteo de Ureaplasma urealyticum. En el bloque de en medio tiene 3 pruebas para identificar o diferenciar Ureaplasma urealyticum de Mycoplasma hominis, y también en la parte derecha tiene la enumeración del conteo de estas unidades formadoras de colonias o UCCs, que se denota aquí en este caso. Y podemos observar aquí, cuando tenemos un crecimiento de 10 a la 4 unidades cambiadoras de color de Ureaplasma urealyticum, veremos este patrón, mientras que para Mycoplasma hominis, si encontramos mayor a 10 a la 4, observaremos este patrón. Aquí acuérdense que vamos a ver una reacción positiva, como la aparición de este color rosadito, no amarillo. Aquí es rosadito porque están utilizando la urea, ¿de acuerdo? Entonces este patrón es el que nos va a decir cuántas unidades tenemos. Tenemos otro kit que también es el AF Genital System, y este pues también nos va a ayudar a diferenciar microplasmas urogenitales, donde también tenemos pocillos para hacer el conteo, y vean cómo menor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia vamos a tener únicamente desarrollo en 1, que este sería el positivo, mientras que menor a 10 a la 5 tendríamos en 2, y mayor a 10 a la 5, que sería mi corte basal como de mayor a 10 a la 4, sería aquí, en donde ya observo la aparición de esta tonalidad rosita en los 3 pozos. También tiene pruebas bioquímicas para llevar a cabo la identificación entre Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis. Una ventaja de este kit es que la inoculación es directa, no tengo que emplear un caldo de enriquecimiento y puedo leer los resultados de 24 a 48 horas. También no solo sirve para micoplasmas urogenitales, sino que este kit también nos va a ayudar a diferenciar entre otros microorganismos también causales de infecciones en el aparato genitourinario, empleando exudados vaginales o uretrales. También podemos encontrar Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus, Neisseria gonorrhoeae, Cándida, Proteus y Providencia, Gardnerella vaginalis, Enterococcus fecalis, que también están involucrados en estas infecciones de vaginosis bacterianas o uretritis o cervicitis.
En este caso, vean, es un ejemplo de los resultados en donde ustedes pueden ver acá arriba es para el conteo, aquí es para la identificación y en esta parte es la susceptibilidad a antimicrobianos. Y en esta otra parte de acá abajo es para la ubicación de otras especies diferentes de micoplasmas urogenitales. Entonces, por ejemplo, en este vean, hay desarrollo de Mycoplasma hominis y lo podemos ver porque aquí hay una reacción positiva, pero también de Ureaplasma urealyticum. ¿Ya vieron? Se ve un color rosita. Mientras que el crecimiento, como hubo desarrollo en los 3 pozos, se considera con 3 cruces, es decir, mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, lo que confirma que hay una infección por estos dos agentes, tanto ureaplasma como micoplasma. Y también aquí ustedes pueden observar que hay una reacción positiva para Escherichia coli, que es en este pocillo, y una reacción positiva para Gardnerella vaginalis, que es en el pozo 19, que ustedes pueden observar aquí. Entonces, la paciente que actualmente está cursando con un cuadro infeccioso cursa con una infección polimicrobiana. Tiene ureaplasma, micoplasma, Escherichia coli y también Gardnerella vaginalis. Entonces, traten de correlacionarlo esto para cuando retomen la exposición de exudado cervicovaginal y uretral, para que ustedes vean después cómo se podría observar estos criterios de Nugent o estos grados de limpieza vaginal. Tenemos otro sistema que es el MycoFast Revolution, y este también pues menciona que la ventaja es que a través del hisopo, que lo traes en el medio de transporte, lo pones en esta suspensión, ya que se hace una suspensión bacteriana de tu inóculo original. Tú puedes inocular cada uno de estos pocillos, te esperas 24 horas a 37 grados centígrados. Bueno, aquí no lo menciona, pero bueno, ureaplasma es necesario, las cajas, los medios sólidos, que se inoculen en CO2. También este tipo de kits, la ventaja es que no necesitan este tipo de incubación y las pruebas que así lo requieran se les adiciona un sellito de aceite, como en el caso de la F-Genital. En este caso, pues también vean cómo es muy importante hacer el conteo de las unidades formadoras de colonias o unidades UCCs para identificar si tengo un nivel basal o si ya tengo una infección. El tratamiento para este tipo de infecciones sobre todo va a ser para, pues aquí obviamente si recuerdan no tiene pared celular, entonces el uso de estas beta-lactamasas pues va a ser ineficiente y se utilizan sobre todo antibióticos que afecten la síntesis de proteínas o que inhiban la síntesis de cadena de DNA, como el caso de las fluoroquinolonas. Ya se ha visto que hay un incremento en la resistencia, sobre todo a eritromicina, a tetraciclinas y a ofloxacino, por eso es muy importante, y ustedes lo vieron en estos kits, viene los antibióticos a probar para determinar la CMI. Se recomienda el uso de doxiciclina y acitromicina, la cual se ha visto que hay una buena eliminación del microorganismo. Si hay resistencia a estos dos antibióticos, entonces se puede emplear la eritromicina, a sabiendas que ya hay un incremento en la resistencia, pero obviamente estos resultados los verán en el panel de identificación. Esta es una imagen en donde ustedes pueden ver cómo estas infecciones, además de ser mixtas, pues también están actualmente incrementando los porcentajes de resistencia a antimicrobianos. Vean a fluoroquinolonas, es el 42%, y mencionábamos que este es un antibiótico, o este grupo, o esta familia es de elección, porque pues inhibe la síntesis de la cadena de DNA, pero vean cómo ya nos estamos quedando cortos, ¿no? Por otra parte, los macrólidos, vean cómo ya se encuentran tasas de resistencia incluso del 86%, entonces ya tampoco se va
a utilizar estos macrólidos, sobre todo la claritromicina, la eritromicina y la citromicina. Entonces, actualmente, pues, dependiendo de los perfiles de resistencia con los que se reporten, pues el médico tendrá que valorar qué o qué antibiótico utiliza. En este vean las fluoroquinolonas igual en un 98%, los macrólidos, las tetraciclinas. Entonces, actualmente pues nos estamos quedando sin antibióticos. En este caso es de Mycoplasma hominis y en este caso es de la mezcla de Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealético. Recuerdan que les dije que esta infección pues generalmente va en par, ¿no? Vienen las dos y causan este tipo de infecciones. ¿Cuál sería el método de prevención? Pues se menciona que la abstinencia, pero si no se puede la abstinencia o si esa opción no es viable, evitar la promiscuidad. Y también el uso de barreras físicas de protección. Todo mundo conoce los condones, entonces es muy fácil emplear estos condones para evitar todo este tipo de infecciones de transmisión sexual. Para el caso de las mujeres también se puede utilizar el condón femenino, que lo que va a evitar es que estos espermatozoides que vienen con el microorganismo adherido en esta colita, con esto